Día a día vivimos esta linda experiencia de fe, de gratitud, de esperanza. Día a día fortalecemos nuestra fe en Dios. Y lo hacemos mediante el estudio de su palabra. Y me alegra que tú puedas estar allí, del otro lado, sintonizando este programa. Un grande abrazo para ti en el lugar donde estés, en el país donde estés, en la ciudad donde te encuentres. Nos alegra porque tú nos permites no solamente acompañarte, sino que juntos podamos vivir esta experiencia día a día. A partir del capítulo 3 del libro de Job, nosotros encontramos una aparente queja, y es una queja expresada con mucho dolor por todo aquello que Job está pasando de manera injusta. Él quiere encontrar una respuesta. Él quiere encontrar algún alivio para ese dolor, mas primero quiere responder por qué le está pasando por una situación como esa. No es para menos para alguien que perdió 10 hijos en un solo día, para alguien que perdió todo, de un día para otro, todo cambió. Y no tiene respuesta. Y para empeorar la situación aparecen los 3 amigos de Job para decirle: tú estás sufriendo porque estás pagando consecuencias, tú eres un pecador. Y en lugar de aliviar aquel dolor, lo que hacen es colocar más dudas, porque a veces Satanás usa personas para que en el momento más crítico de la vida, en lugar de fortalecerte, animarte, ayudarte, lo que hacen es cavar otro hoyo para que tú sigas hundiendo. Lamentablemente, en una situación como esta, Job comienza a ver cómo los impíos prosperan. Empieza a ver probablemente a sus vecinos que dan la espalda a Dios, los vecinos que no tienen el temor de Dios. Ellos parece que todo les va bien. Y allí él comienza a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué el justo tiene que sufrir? ¿O por qué aquel que teme a Dios tiene que sufrir? Porque el sufrimiento, para comenzar, es ilógico. No tiene ni siquiera razón para su existencia. Sin embargo, Satanás lo levanta para crear duda en el corazón del hombre. Y como consecuencia del pecado aquí, vamos a pasar por ese dolor. Sin embargo, Dios puede revertir ese sufrimiento para llamarnos, para pulir nuestro carácter, y a veces se convierte en nuestra mayor bendición. La victoria a veces viene después de la gran derrota, y después del gran dolor aprendemos lecciones más lindas de dependencia de Dios. Sin embargo, Job no fue el primero en cuestionar este asunto. Nosotros encontramos en la Biblia, en Salmos capítulo 37 y en Salmos capítulo 73, 2 capítulos que comienzan a preguntar a Dios: ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y en Salmos capítulo 73 es un salmo que escribió Asaf. Asaf era uno de los cantores, uno de los que administraban y ministraban la música en el santuario. El santuario era el lugar que Dios pidió que Moisés levantara primero en el desierto. Luego Salomón hizo un templo donde la presencia de Dios estaba, y las personas todos los días, los israelitas, iban para ofrecer sacrificios, celebrar fiestas, y allí había un lugar para adorar, un lugar para encontrarse con Dios. Todo aquello que se celebraba en el santuario era apenas una sombra de todo lo que iba a hacer Jesús en su ministerio, tanto terrenal como también celestial. Sin embargo, en Salmos 37 y Salmos 73 encontramos que tanto David como Asaf tocan este tema. El asunto es que David no prefiere ahondar mucho. Él allí da consejos preventivos que sirvan como antídoto para que el hombre siga confiando en Dios a pesar de las circunstancias difíciles que él puede estar pasando. Sin embargo, Asaf no. Asaf lo expresa con claridad lo que está sintiendo. Expresa el problema tal como lo expresó Job. Y Job encontramos a partir del capítulo 3 en adelante
que él expresa su dolor y expresa su queja. Y él quiere encontrar respuestas. ¿Por qué es que una persona que ama a Dios, que tiene comunión con Dios, también tiene que pasar por un sufrimiento? Y a veces el sufrimiento que pasa es mayor y los demás, aquellos que no tienen el temor de Dios, parece que no sufren. Parece que tienen prosperidad. Entonces aquí, el capítulo 73, encontramos una queja real de un hombre que representa a miles de otros. Te puede representar a ti, me puede representar a mí. Aquí presenta, por lo menos esto es un poema que escribe Asaf, y aquí presenta un problema y la solución. Entonces, el capítulo 73 comienza con una declaración firme, con una declaración contundente. Y me encanta porque dice, ciertamente Dios es bueno. Y él afirma, es bueno para con los limpios de corazón. O sea, él comienza afirmando la bondad de Dios y su bondad especialmente para aquellos. ¿Quién es un limpio de corazón? Aquel que desea tener comunión con Dios, aquel que está en relacionamiento con Dios. Ahora, fíjense una cosa. Es interesante que a partir del verso 2, después de afirmar que Dios es bueno, aquí sucede algo interesante. Lo que hace Asaf es colocar su sentimiento. Y dice así, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies y por poco me resbalé. ¿Cuál es la razón? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros, no son azotados como los demás. La soberbia los corona, se cubren de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran creces con antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Wow. Verso 12 dice, y los impíos, sin ser turbados en el mundo, alcanzan riquezas. Y allí su queja va más allá, y él dice, pues yo en vano he limpiado mi corazón. En vano están limpia mi inocencia, o mis manos en inocencia. Pues yo he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Desde el versículo 2 hasta el versículo 16, expresa con naturalidad lo que el ser humano pasa en la vida. ¿Y cómo se queja en la vida? ¿Y en qué momento se queja? Cuando él empieza a comparar las cosas que le suceden con las cosas que le suceden a los demás. Y él dice, yo resbalé, por poco no me resbalé. Esa palabra resbalar significa, por poco no perdí mi fe. Pero aún así yo creo en la bondad de Dios. ¿Y qué cosa estaba haciendo perder la fe? Envidia. Tuve envidia de los arrogantes. ¿Y por qué me dio envidia? Porque parece que a ellos les va bien. Esta es una de las cuestiones humanas muy frecuentes. Dice, pastor, ¿por qué si hay personas que no confían en Dios, no temen a Dios, ellos viven dando la espalda a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual parece que ellos no sufren? Parece que para ellos las cosas, todo les va bien. ¿Qué explicación uno puede dar a esto? En cambio, uno que está sirviendo a Dios tiene dificultad y dificultad y dificultad y dificultad. Una de las cosas que me encanta de la Biblia como palabra de Dios es que la Biblia no esconde el sentimiento verdadero de los escritores bíblicos y lo expresa sin tergiversar, porque allí está representada la humanidad.
cómo el ser humano realmente reacciona. Así que el problema que tú tienes hoy, la queja que tienes hoy, el descontento que tienes hoy, no es nuevo. Esto es un asunto muy antiguo. Y tanto Asaf, así como Job, ellos comenzaron a analizar. Y ellos en un momento probablemente quedaron con mucha duda. Y ante esa duda, ellos trataban de entender por qué el impío prospera. ¿Y por qué Dios a ellos no les reprende? Porque ellos creían que eso todo venía del cielo. Y a veces en la vida andamos culpándonos que todo lo que nos sucede es por nuestra culpa, o andamos culpando a Dios. ¿Verdad? Y es así. Ahora, en las cosas que no entendemos, tratamos de encontrarle una respuesta y afirmar una respuesta. Ahora, yo quiero decir algo importante hoy. Es posible que en algún momento la duda pueda asaltar tu vida. Pero, por favor, no alimentes la duda. Ya hemos mencionado aquí varias veces que la duda es el arma letal que usa Satanás para poder destruir tu fe. Entonces, la duda puede asaltarte, pero lo que tú no tienes que hacer, no debes hacer, es alimentar esa duda. ¿Y cómo se debilita la duda? Confiando en las promesas de Dios. Porque una duda alimentada se convierte en rebelión. Deja de ser duda para pasar a ser rebeldía contra Dios. Y allí comienza a dar la espalda a Dios, comienza a dudar de Dios, comienza a apartarte de Dios, etc. Entonces, si hay dudas en tu corazón, por favor, no sigas alimentándolo. Lo que hay que hacer es debilitar esa duda, matar esa duda, porque si no va a terminar matando nuestra fe. Y seguimos allí viendo en este capítulo 73 de Salmos. Así como Job, aquí encontramos otro llamado Asaf, que dice, pues bueno, yo estoy celoso, yo estoy envidioso de los malvados. Es un sentimiento que no puedo esconder, eso es natural, está en mi corazón. Y ustedes saben que la envidia es un mal que quita la alegría, que quita la gratitud, y uno hay que deshacerse de ella. Pero aquí él explica, yo no envidio porque el otro tiene más que yo. Mi envidia consiste en que ellos prosperan. Parece que todo les va bien en la vida. Entonces, ¿cómo surge ese sentimiento? Parece que ellos están orgullosos de sus riquezas. Y yo, dice Asaf, que estoy alabando a Dios, estoy adorando a Dios, no tengo toda esa prosperidad que ellos tienen. Con este texto bíblico se destruye de una manera clarísima la teología de la prosperidad. Personas que piensan que aquel que adora a Dios puede negociar con Dios. Personas que dicen, pues bueno, tú ven a Dios, haz un trato con Dios y Dios te va a llenar de riquezas, te va a sobreabundar en cosas. En la Biblia encontramos que las riquezas que Dios da al ser humano tienen que ver con riquezas espirituales. Y claro que Él te puede bendecir con riquezas materiales. Sin embargo, no existe esa promesa en la Biblia que todo el que va a Dios y intenta hacer un soborno. Algunos dicen, bueno, yo te doy 1,000 para que tú me des 10,000. Eso no existe en la Biblia. Es más, aquí Asaf dice, cómo los otros prosperan, los impíos están prosperando. Parece que nunca enferman, parece que nunca sufren, están llenos de vida. ¿Y a veces acaso no encontramos eso como una injusticia en la vida? Sí. Te pongo un ejemplo. Tú estás cuidándote. Dejas algunos alimentos que no son permitidos. Dejas las bebidas gaseosas, dejas el alcohol, dejas el cigarrillo, te cuidas, haces ejercicio y te enfermas. El otro, que vive de una manera desordenada, descuidada, hace lo que quiere con su vida, vive sano.
Y ahí uno dice, ¿y qué pasó? Tú que te cuidas tienes cáncer, el otro no. Y uno pregunta, ¿y esos porqués de la vida pueden llevarte por caminos resbaladizos? Por eso Asaf dice así, yo casi resbalé, o sea, casi perdí la fe. Casi resbalé. ¿Cómo es que los otros no son afectados? ¿Cómo es que parecen que todo prospera? Y aquí él coloca en varios versículos algunas cosas que me llaman la atención. Dice, primero, ellos son orgullosos y su orgullo lo muestran como un collar. Número 2 dice, son violentos. Número 3, tienen planes perversos. Número 4, oprimen al prójimo. Número 5, blasfemian contra Dios, dice el versículo 9. Número 6, difaman contra Dios, dice el versículo 11. Y si no fuera suficiente, ellos están ricos, tienen riqueza. ¿Cómo explicas esto? En cambio yo, dice, confío en Dios, parece que soy azotado. Wow. Qué dilema, ¿verdad? Qué tremendo. Si nosotros acabamos el capítulo 73 en el versículo 16, vamos a terminar más confusos. Pero el capítulo 73 no termina en el verso 16. A partir del verso 17, él descubre una de las razones, una de las cosas que todo ser humano tiene que descubrir en la vida. Todo ser humano. Porque si te quedas solamente en la duda, porque hasta ahora lo único que dices es expresar aquel sentimiento y aquellas preguntas que todos los seres humanos tenemos. Ese sentimiento destructor. Ese sentimiento de decir, pues, ¿de qué me sirve entonces continuar sirviendo a Dios? Porque eso es lo mismo que dice Asaf. Dice, yo en vano he limpiado mi corazón. O sea, en vano estoy sirviendo a Dios. Recuerda que Job también hace una queja parecida. Y dice, pues, ¿cuál es el beneficio? Bueno, no buscando beneficios, pero ¿de qué me sirve entonces todo eso? Y el versículo 16, quiero que prestes mucha atención. Porque si tú tienes todas estas preguntas, ahora comienza la respuesta. Verso 16. Mira lo que dice el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Lo que está diciendo Asaf es, traté de entender todo esto y me resultó muy difícil. Eso es lo que está diciendo. O sea, todas estas preguntas que yo tengo me es tan difícil de poder comprender. En mi razonamiento humano no lo entiendo. No lo entiendo. Porque esto parece injusto y es injusto. Él afirma que esto es injusto. Pero el versículo 17, quiero que respires profundo, porque lo voy a leer 3 veces. Y en esas 3 veces vamos a encontrar la respuesta para todas las dudas que tenemos. Mira lo que dice el versículo 17. Hasta que entré en el santuario y comprendí el final de ellos. Voy a repetir otra vez. Hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el final de ellos. Voy a leer por 3ª vez. Hasta que entré en el santuario y comprendí el final de ellos. Toda su queja termina en el 16. ¿Qué cosa es lo que cambia la visión de Asaf? Una mirada dentro del santuario. ¿Quién está dentro del santuario? Recordemos que en el santuario terrenal, todo el sistema de sacrificios, muebles, todo lo que existía apuntaba a Jesús. Todo. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 12, dice que cuando miramos a Cristo como el autor y consumador de la fe, nuestra fe aumenta. Y eso es lo que está haciendo ¿quién? Asaf. Él deja de mirar a los impíos y comienza a mirar al santuario. ¿Quién está en el santuario?
Cristo. Recordemos que Hebreos dice que cuando Jesús subió al cielo, ascendió al cielo, se sentó en el santuario, porque el santuario es la morada de Dios. Y cuando empiezas a mirar la morada de Dios, vas a encontrar dos cosas: el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Comprendes? Amor de Dios y justicia de Dios. Y allí dice, cuando yo entré en el santuario, acabó mi queja, porque yo entendí cuál es su fin. Allí comprendí la razón de mi sufrimiento. Claro, yo estoy sufriendo porque lo que hace Satanás es querer desviarme del amor de Dios, que yo pueda dudar de Dios. Pero cuando miré a Jesús, mi visión cambió. Y me llama aquí la atención porque la Biblia nos invita a todos nosotros a entrar al santuario. ¿Recuerdas Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. En otras palabras, entra al santuario. Entra a la presencia de Dios. Mira a Dios. Porque cuando tu mirada está en Dios, empiezas a comprender cosas que antes no entendías. Tus dudas se acaban. ¿Y quieres saber qué cosa es lo que entendió? Mira, versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Ahora está hablando de los impíos. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y el versículo 21 dice allí, se llenó de amargura mi alma. Mi corazón sentía punzadas. Y el verso 23 dice, el verso 22, torpe era yo. No entendía, era como una bestia. Eso está diciendo Asaf. Yo era torpe, dice, era como una bestia porque no entendía. ¿Qué cosa no entendía? Con todo yo siempre estuve contigo, tú me tomaste de la mano derecha. Yo no entendí que en mi dolor tú estabas a mi lado y yo quejándome de por qué prospera el impío. Y el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué él dice así? Porque ahora comprende el final de los impíos. Y dice el verso 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. O sea, acabaron las dudas. Mi esperanza sigue en ti. ¿Por qué? Porque entendí que aunque ellos aquí parece que prosperan, su final es terrible. Ahora fíjate una cosa, más que comprender el final del impío, Asaf mira el destino de los justos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el dolor que pasamos hoy, comparado a la gloria venidera, solamente nos produce en el corazón un peso de gloria. Eso es todo lo que produce. ¿Por qué razón? Porque cuando tú entiendes cuál es el destino de aquel que persevera en Dios, a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo difícil que sea el camino, a pesar de lo duro que sea la vida, cuando tú entiendes eso, entonces tú dices, no importa si voy a sufrir más, pero yo seguiré confiando en Dios, porque yo sé cuál es el final. Y sufrimos porque estamos en un conflicto. Sufrimos porque Satanás levanta dolor y sufrimiento para dudar de la existencia de Dios. Sufrimos porque estamos en un mundo lleno de pecado. Y Asaf termina diciendo en su capítulo, yo quiero tener un glorioso destino al lado de Jesús. ¡Qué enseñanza para nosotros! Asaf prefiere quedar de parte o hacer parte de las filas del Señor. Prefiere estar al lado de Dios, aun cuando no entienda muchas cosas, porque Él quiere que el final sea glorioso. ¿Cuál es el final del impío? Para siempre destruido. ¿Cuál es el final del justo? Eternamente salvo. Entonces, ¿de qué sirvió la prosperidad
que finalmente se acaba, cuando Dios va a dar como recompensa a los justos una riqueza y una eternidad. Cuando Él dice, cuando yo comprendí esto, yo dije, he sido un torpe. Porque nuestra mente se nubla cuando empezamos a mirar a los hombres en lugar de mirar a Dios. Cuando empezamos a envidiar lo que los otros tienen en lugar de mirar a Dios. Por eso Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos al trono de la gracia. Vamos al santuario. Y así como Job comprendió, Asaf también entendió que no importa el sufrimiento que pasemos en la vida, vale la pena seguir confiando. Sigue confiando. No dudes del amor de Dios. No envidies a los demás. Sigue confiando aunque no tengas todas las respuestas para tus preguntas. Sigue confiando aun cuando el dolor sea inexplicable. Sigue confiando. Escribe aquí, en esta red social, yo confío en Dios. No perderé mi fe. No perderé mi fe. No perderé mi fe. Porque finalmente, el destino de aquellos que viven confiando en Dios es glorioso. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Ya dudaste de la existencia de Dios? ¿Ya diste la espalda a Dios? ¿Tu fe está siendo probada? ¿Tú estás siendo quebrado? Sigue confiando. Recuerda que el final es mucho mejor. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro corazón te entregamos, lleno de preguntas, probablemente de dudas, probablemente de cosas quebradas, de fracaso. Mas hoy confiamos en ti. Renovamos nuestro compromiso de seguir creyendo y confiando en un Dios lleno de amor, en un Dios justo. Y aun cuando no tengamos todas las respuestas, queremos mirarte a ti. Porque cuando te miramos a ti, vemos tu gloria, tu majestuosidad, tu hermosura. Y es allí donde encontramos refugio, paz, esperanza. Es allí donde nuestro corazón revive y es allí donde nuestra fe se fortalece. Alivia el dolor de aquellos que necesitan, pero que todos nuestros ojos, o los ojos de todos nosotros, puedan estar en ti. Podamos entrar a ese santuario celestial mediante la oración, mediante tu palabra, y podamos contemplar a Jesucristo en la vida. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén.